Keiko, el año 2011, cuando fuiste por primera vez candidata presidencial, recibiste mucho dinero de empresas peruanas, particularmente del Banco de Crédito, ¿no? El dueño del banco, el señor Dionisio Romero hijo, Dionisio Romero Pauletti, afirmó que te entregó más de 3 millones de dólares, en efectivo, en maletines. Cuando tú recibías ese dinero en efectivo, en maletines, ¿tu conciencia no te decía, esto está mal, estoy haciendo algo indebido? Después del tráfico de dineros que hubo en la dictadura de tu padre con los millones de dólares de sobornos en maletines, ¿no sentiste esto está mal? Jaime, yo te voy a pedir que me exoneres de contestar preguntas con referencia al proceso de investigación. Porque una palabra maldicha o malinterpretada, incluso a veces hasta un tuit, ha sido causal para que el fiscal solicite la anulación de mi libertad. Todo lo que yo tenga que decir lo estoy diciendo en los procesos de investigación que tengo. En su plan de gobierno, si bien toca el tema salud, no se visualiza algo específico de este tema. ¿Cuál es su propuesta específica? ¿Cómo llevará a cabo este proceso de inmunización de la población? Adelante. Sí, yo creo que es necesario asumir con responsabilidad este gran problema por el cual nosotros hemos sentido en carne propia, ¿no? Y eso pasa porque tenemos que enfrentaremos a este flagelo, generalizando, en todo caso, ya haciendo una convocatoria a los profesionales del sector salud, y creemos importante de que generalizando la atención inmediata mediante un programa, por ejemplo, médico por familia, ¿no? Entonces, no podemos descuidar lo más sagrado que tenemos como un derecho fundamental, el derecho de la sociedad. Y acá nuestro rotundo rechazo a la falta y a la ineficiencia y a la incapacidad de estos gobiernos que no han podido priorizar, por ejemplo, enfrentar esta pandemia. El gobierno debería empezarla desde un principio convocando a las autoridades, convocando y constituyendo a los comandos a nivel nacional, regional y local. ¿Cuándo fue la última vez que viste? Yo entiendo, yo no te quiero causar un prejuicio legal, pero digamos, yo en tu lugar le hubiera dicho al hijo de Dionisio Romero, oye, si me quieres dar plata, me la tienes que dar de una manera transparente, bancarizada y no así en efectivo en maletines. Te vuelvo a repetir, Jaime, no voy a poder contestar por recomendación de mi abogada ninguna pregunta con referencia al proceso de investigación. Candidato, para aterrizar un poco en su respuesta, la pregunta va dirigida específicamente que cuál es su plan de gobierno para poder llevar a cabo la inmunización de la población, cuál va a ser el empalme que va a hacer, culminar la compra de vacunas, cuáles son los protocolos que han previsto como organización política, como Perú Libre, para poder llevar a cabo esto que el Perú necesita, que sin duda alguna es la mejor forma de hacerle frente a esta crisis, la inmunización de la población. Adelante, por favor. Sí. A llamar a todo el personal, a todos los compatriotas, a los profesionales en esta rama. Un gobierno solo, un gabinete solo, un Congreso solo no lo va a hacer. La población por su lado tampoco lo va a hacer. Creo que el Perú Libre está diseñado de que acá se tiene que gobernar fundamentalmente con el pueblo. Y por eso nuestra convocatoria es decidida con la finalidad de convocar a los mejores médicos del Perú para hacer esta cruzada, pero en conjunto. Y a partir de ahí estructurar este trabajo, declararla no solamente una cruzada nacional y enfrentar esta pandemia generalizando primeramente la atención médica. Y eso pasa porque llevemos a cada médico, llevemos a un médico, llevemos a este comando, a cada familia. A llamar a la empresa, estas empresas transnacionales para que, lejos de pedir una propina, una solidaridad, estas empresas que han venido saqueando a todo el país y por décadas, es necesario que hoy en día den una muestra de solidaridad, den una muestra de que así como se lleva la riqueza del país, también muestren su interés por salvar la vida de muchos compatriotas a nivel nacional. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Dionisio Romero Pauletti?
Yo me imagino que en marzo del 2011. ¿En aquella ocasión te reuniste también con Walter Bailey, hermano menor de mi padre? No, Jaime, pero vuelvo a repetir, no puedo contestar ninguna pregunta. Mira, la diferencia entre ellos y yo es que yo te apoyaba abiertamente, sin disimulos, sin encubrir nada. Yo te apoyé abiertamente y a cambio de nada. En cambio, ellos todo por la sombra, todo clandestinamente. Ahora, en esta campaña, Keiko, ¿tú has recibido aportes, donaciones, contribuciones? En esta campaña, la franja electoral, los spots que se ven en televisión, se dan porque hay un presupuesto público, ¿no? Y todos los partidos que tienen su inscripción vigente reciben un porcentaje fijo y luego, de acuerdo al porcentaje que tienen de espacios en el Congreso, este monto aumenta. Para los viajes, lo que nosotros usamos es el presupuesto privado, y ahí contribuyen los militantes, simpatizantes, los congresistas, y con estas pequeñas contribuciones es lo que me está permitiendo viajar. Candidato, entonces, un paso a paso, según lo que le entiendo, es esperan llegar para organizar su plan, empezando con convocar a los mejores médicos del país e igualmente a convocar a la empresa privada para que se sume. Digamos, no tengo muy claro cómo sería el paso a paso, si nos puede, por favor, aclarar este punto con respecto al tema de la inmunización. Sí. El gobierno lo que ha hecho es ignorar a la empresa nacional y también dejar a libre albedrío a estas empresas transnacionales que han seguido normal trabajando y han seguido llevándose la riqueza del país. Lo que debería hacer el gobierno últimamente, lejos de, en este plan de reactivar la economía, que no le ha dado a las personas que han pechado a esta pandemia, por ejemplo, el sector agricultura, yo creo que el gobierno tiene que sentar clara una posición y nuestro plan va por ahí, llamando llamar a la empresa transnacional y a las empresas nacionales para cuál es su cuota, cuál es su amor a la patria para enfrentar inmediatamente, no solamente comprar más vacunas, comprar más camas UCI, abrir, por ejemplo, muchos locales, por no decirle, por ejemplo, locales que están cerrados de la beneficencia pública, por ejemplo, en Lima mismo, y trasladarla a esos pacientes que se encuentran en los pasillos, que se encuentran sin cama, que se encuentran zozobrados, y armar todo un equipamiento con los profesionales, ¿no? Y atenderlos inmediatamente, ¿no? Yo creo que las clínicas privadas que han lucrado enormemente en este espacio deberían ser llamadas también con la finalidad de que sirvan, por ejemplo, se sirva para aplicar, en todo caso, a esta situación, la convocatoria de las vacunas, ¿no? Las camas UCI, y creo que no solamente viene del Estado. Estas clínicas que han venido de una u otra forma en plena pandemia, vendiendo, por ejemplo, una mascarilla, un ibuprofeno en costos elevadísimos, entonces está Candidato, la disponibilidad de solidaridad. Candidato, disculpe la interrupción, creo que nos desviamos bastante de la pregunta fue concreta y es de qué forma usted como presidente va a velar por el plan de inmunización de la población. No quedó conforme con su respuesta, pero vamos a seguir avanzando. Bueno, pero es evidente que el 2011, en fin, ya yo no te quiero incordiar más con ese tema, pero el 2011 recibiste millones de dólares de empresas privadas peruanas, de Odebrecht, y eso debió ser declarado correctamente, no se hizo y estuvo mal. Pero bueno, no te quiero incordiar con eso, ¿no? Ahora... Bueno, en el caso, por ejemplo, que tú has dicho de Odebrecht, el señor Jaime Yoshiyama y el señor Bedoya, ellos han rechazado esa versión. Solamente quiero hacer esa precisión, sí. Claro, pero ellos rechazan versiones y después se descubre que había lo del pitufeo, es decir, un montón de gente simulando haber hecho aportes a tu campaña cuando no era real. Vuelvo a repetir, si es que entramos en el tema de la investigación, la doctora Juliana Loza me va a jalar las orejas. Candidato, su líder, el líder de Perú Libre, como es de conocimiento público, ha dejado notar su admiración y aceptación
por los gobiernos socialistas, en especial por el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, en una entrevista, Vladimir Cerrón afirmó lo siguiente, vamos a abrir comillas: para mí, Venezuela es una democracia porque el gobierno de Maduro viene de un voto popular. Además, también ha estado en Venezuela invitado por el mismo gobierno. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, yo creo que más que jugar a Venezuela y a otro país, para nosotros lo emergente es ver nuestro propio entorno, nuestra propia realidad. Me gustaría, por ejemplo, empezando de mi propia comunidad, yo que vivo en una comunidad tan abandonada, que es la comunidad de Puña, donde hay padres de familia y hay hogares que no tienen luz. Vamos a llegar a 200 años de vida republicana y hay ciudadanos olvidados. Juzgar en este escenario cuando el pueblo está totalmente olvidado, ¿de qué moral tendría yo para juzgar a otro pueblo? Y los que tienen que responder a estos son los mismos compatriotas venezolanos. Pero la percepción es que tú la última vez que trabajaste fue cuando estabas en Nueva York con tu empresa, pero después, digamos, incluso cuando has sido congresista, estabas 500 días fuera del Perú. No, no he estado 500 días fuera del Perú, Jaime. Lo que yo solicité fueron mis licencias por mi maternidad y la licencia sin goce de haber en el periodo que fui candidata presidencial, ¿no? No todos los que se lanzaban a la reelección o eran candidatos solicitaban esa licencia. Yo lo hice por transparencia. Pero luego, en el año 2010, yo formo Fuerza Popular, Jaime. Y formar y hacerlo crecer e institucionalizar un partido es un esfuerzo enorme. Yo he viajado por todo el país todos los años y sobre todo en periodos no electorales para formar comités, para capacitar y hacer cursos de formación política para los jóvenes. Y eso ha ido permitiendo que a lo largo de estos años Fuerza Popular sea un partido que se esté consolidando. Candidato, entonces usted va por la misma línea de su líder, de una u otra forma, a apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Le parece un gobierno? Yo creo que lo que hay que hacer es también, yo creo que no solamente tendremos que convocar a uno de los países, sino al pensamiento latinoamericano de recuperar el... Candidato, pero la pregunta va dirigida a su criterio directamente. La pregunta va dirigida a su criterio directamente. ¿Usted está de acuerdo igualmente con la postura de su líder de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro? La pregunta es concreta. Bueno, yo creo que no pasa por ahí nuestro plan de gobierno. Pasa primero por recuperar lo que es nuestro, atender las emergencias, y eso lo tenemos claro, de que primero es el país. Candidato, ¿valida o no valida el gobierno de Nicolás Maduro? Para nada, yo creo que primero es la patria, y la respuesta la tienen que ser los venezolanos. En todo caso, yo creo que acá también hay un candidato que tiene nacionalidad venezolana, sería el primero en contestarle a ellos, ¿no? Estamos teniendo un poco de problemas con su audio. De lo que le entiendo es que no lo valida. ¿Me puede confirmar, por favor? Bueno, nosotros priorizamos no solamente ayudarnos solamente a un país como Venezuela, sino un pensamiento abierto con los pueblos latinoamericanos, pero primero priorizando a lo que es nuestra realidad, nuestro país. Candidato, estamos cayendo un poco en lo que nos pasó con la primera pregunta. No es concreto en su respuesta. Le voy a reiterar una vez más y por última vez la pregunta. Su líder está en total, digamos, cambiando un poco, está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, ha ido a Venezuela invitado por el mismo gobierno, lo ha expresado públicamente. ¿Usted también está en la misma posición? ¿Sí o no? Bueno, puntual, seré más concreto. ¿Quién somos nosotros para juzgar la vida de otro país? Yo creo que pasa por ahí, donde lo que tenemos que es validar de que primero empecemos a juzgar
cuando nosotros seamos un gobierno más óptimo, demostremos lo que sí podemos, pero en estas circunstancias... Candidato, teniendo en cuenta que no me responde la pregunta con un sí o un no, ¿usted cree que es problema solamente de Venezuela lo que está viviendo, teniendo en cuenta la migración que se ve no solamente en el Perú, sino en todo el mundo? Hemos visto la cantidad de venezolanos que han migrado al Perú. Entonces, seguimos pensando de que es punto netamente en ese punto vamos a ser claros. Yo creo que no solamente se han abierto las puertas para que vengan venezolanos, sino diferentes ciudadanos de otra latitud, de otros países. Pero, ¿qué ha pasado con la migración en este momento? Cuando el gobierno ha abierto la frontera sin control, y hoy en día, ¿qué está pasando con nuestras familias? Nosotros, asumiendo el mandato, a través de un decreto supremo, en el acto, la gente que ha venido de otros países a delinquir, a violar a nuestras familias, debemos regresar a sus países de origen, ¿no? La pregunta que se hacen muchos es, ¿y de qué vivía Keiko los 5 años que viajaba por todo el Perú, siendo Humala presidente? ¿De qué vivía? Hay solo 2 interpretaciones. Vivía de los remanentes de las contribuciones, millones de dólares que recibiste, que de repente no te lo gastaste todo, o del diezmo que tus congresistas te tenían que aportar compulsivamente. Es decir, que eso no se ve bien. Todos los partidos políticos hacen una contribución con sus instituciones. Y yo lo que he recibido es un sueldo del aporte justamente de las cuentas privadas, y con este sueldo yo he podido trabajar durante todos estos años. Mi labor... Pero Keiko, ¿te parece bien que un congresista tuyo, de tu bancada, esté obligado a darte un porcentaje de su sueldo? No están obligados, ellos lo hacen de manera voluntaria, y todos los congresistas de todos los partidos políticos hacen esa contribución con sus propios partidos. Eso es absolutamente normal. Y yo a mí me parece muy mal, porque entonces tienen una relación de vasallaje, de subordinación. Eso ya no es una democracia, es una suerte de dictadura monolítica. Es decir, son tus súbditos. No, Jaime, ¿cómo vas a expresarte así? No te pases, ¿ah? Bueno, candidato, en todo caso, no podemos asegurar, y usted como candidato presidencial, de una u otra forma, deja mucho que desear cuando dice que es un problema netamente de Venezuela y no nos responde concretamente si está de acuerdo o no con la posición de su líder de avalar y apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero vamos a cambiar de tema para seguir avanzando. Es importante también tocar el tema de los casos de corrupción que rondan a Perú Libre, empezando por su líder, Vladimir Cerrón, con prisión suspendida, con una pena de 4 años e inhabilidad por 1 año en la función pública. Otro candidato de Perú Libre que registra sentencias por casos de corrupción es Víctor Rojas García, quien postula con el número 33 para ser representante de Lima. También está Virgilio Huerta Jara, candidato con el número 4 por la región Ancash. Candidato, ¿qué credibilidad puede tener el electorado con este panorama? Bueno, con respecto al señor Vladimir, nosotros la tenemos clara que acá hay una evidente persecución política a los líderes que no son santos de su devoción de esta política que se ha inquistado por años, ¿no? Él es un sentenciado incluso 2 veces sin ninguna prueba, que eso incluso está en el acto de una apelación, y por eso creemos conveniente que no solamente está en este camino el doctor Vladimir Cerrón, sino otros líderes, por ejemplo, como el caso que se ha hecho con el compatriota Walter Aduir de la región de Puno. Entonces, creemos conveniente de que la justicia en el Perú, si aún hay justicia, porque hoy más hay injusticia que otra cosa, se lo trate por igual. Por algo hay justicia. Si esta vez pierdes, sería tu tercera derrota, ¿vas a seguir en política? Esa respuesta del resultado lo vamos a conversar el 11 de abril, pero creo que mi rol en la política es seguir formando a futuras generaciones. Yo pensaba hacer una pausa, y así lo anuncié públicamente el año pasado,
Solicité, digamos, una licencia, pero en el medio de esta pausa pidieron nuevamente prisión preventiva, regresé a prisión y luego, semanas después, ocurrió el anuncio de la llegada de la pandemia, ¿no? Entonces, toda esta situación, sin duda, hizo cambiar también mis planes, porque yo pensaba hacer una pausa un poco más larga. O sea, candidato, podemos concluir que este panorama donde vemos dentro de la organización política de Perú Libre varios sentenciados es, como usted lo menciona, por injusticia. El mismo periodista Ricardo Seda de La República le da la razón a que Vladimir Cerrón en todo caso le ha hecho una persecución política, ¿no? Entonces, candidato, no podemos defender a una persona que ha sido sentenciada por un argumento que da un periodista. Realmente yo no puedo asegurar que lo ha dicho porque no tengo la información a la mano, pero estamos hablando de un proceso judicial que se ha llevado instancias, que ha habido investigación, que se ha visto acervos probatorios. Estamos defendiendo a su líder solamente con un argumento de algo que dijo un periodista, oponiéndolo a lo que ha dicho el Poder Judicial. En el Poder Judicial. ¿Cómo está el Poder Judicial ahora? O sea, se juzga por una cosa que todavía sigue en investigación, pero no se ve el caso. Candidatos, ¿qué me dice, candidato Castillo? No se ve el caso de los otros candidatos que también están sentenciados. ¿También es un error del Poder Judicial? Se van a otros países, gente que viola, que están los cuellos blancos, el problema de tanto, pero a eso no se juzga, para eso no hay espacio, pero sí cuando hay estos espacios. Vamos a organizarnos para dejarnos hablar, por favor. Vamos a organizarnos para dejarnos hablar. Usted asegura que han sido varios de los miembros de su partido sentenciados de manera injusta y que la ley ha sido para ellos y no para otras personas vinculadas con la corrupción. Ahí está la justicia, hay que preguntarle a los jueces, ¿no? Yo creo que están en su pleno derecho y si han tenido problemas con la justicia y son candidatos ahora, ¿quién la tiene que validar si han pasado por un proceso que lo ha validado el mismo Jurado Nacional de Elecciones? Han pasado por todos estos procesos, han presentado toda su documentación. Y si ha habido un caso, por ejemplo, el doctor Vladimir, que es un proceso que él ha declarado que está en proceso judicial, él ya no va en esta carrera política. Candidato, y los otros candidatos que son parte de Perú Libre, ¿qué pasa con ellos? ¿Le parece coincidencia que estemos hablando por lo menos de 3 personas que tienen sentencia? Estamos en un proceso electoral. Están en su derecho. Eso no está en discusión, candidato. De postular y será la población la que tiene que determinar. Así es que eso no está en discusión. Estamos de acuerdo con que estamos en un proceso electoral. La pregunta concreta ha sido, ¿qué credibilidad tiene el electorado para votar por Perú Libre, como usted, como candidato, cuando dentro de Perú Libre hay por lo menos 3 personas sentenciadas? Usted aduce que son fallas del Poder Judicial, que solamente están juzgando a personas inocentes y que los verdaderos corruptos están por fuera. Por eso estamos en un proceso electoral. Es la población la que tiene que determinar. Si veo que hay una persona que tiene un cuestionamiento, tiene un problema judicial, serán los mismos ciudadanos, los mismos compatriotas que respaldan o no. Por eso estamos en este proceso de elegir no solamente al presidente, sino a los candidatos y a los futuros congresistas. Ok, candidato. Igualmente su respuesta para mí no ha sido concreta, pero vamos a seguir con más preguntas. López Aliaga es un hombre muy rico. ¿Él fue contribuyente de tus campañas en 2011 y en 2016? ¿Aportó? En el caso del señor López Aliaga, lo conozco, pero para mí me parece una persona de ideas muy radicales, ¿no?
¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido por favor que lo trates con respeto. Pero no, yo lo he conocido... Lo estoy tratando con respeto, pero eso es un hecho. Si prefiere, le digo que era un autócrata. Ha habido momentos de autoritarismo, yo eso lo reconozco, ¿okay? Pero mi padre fue elegido en el 90, en el 95 y en el año 2000 y obtuvo el voto y el mandato popular. No, en el caso de López Aliaga... Perdóname. Sí. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un Congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. ¿Qué va a desactivar? El Tribunal Constitucional. No nos faltará lo que a la gallina le sobra para desactivar el Tribunal Constitucional, mi estimado Jaime, porque las demandas que han demandado y que han costado... ¿Y cuál va a ser su argumento, señor Castillo? ¿Cuál sería su argumento para desactivar el Tribunal Constitucional? Porque quien cometió un zarpazo, el último que yo recuerde que cometió un zarpazo contra el TC fue Alberto Fujimori. Yo he señalado que sí, era un momento de excepción y es una situación irrepetible, así como he criticado también el cierre del Congreso del señor Vizcarra, ¿no? Bueno, pero yo también critiqué el cierre del Congreso de Vizcarra, pero me preocupa que digas que tu papá no fue un dictador y que me digas que yo le estoy faltando al respeto. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el Congreso, Keiko. Pero convocó elecciones democráticas, se creó el Congreso Constituyente, en la que participaron diferentes fuerzas políticas, crearon la Constitución. Pero Maduro también convoca elecciones y las gana y tiene un Congreso que es dócil. Jaime, por favor, no puedes comparar a mi padre con Maduro, ¿ok? Hay dictadores de derecha y hay dictadores de izquierda. No, son además modelos absolutamente diferentes y lo que hoy vive Venezuela realmente es terrible, muy triste. Tenemos hoy en el Perú más de 1 millón de venezolanos que en un éxodo, ¿no?, están, digamos, ocupando diferentes países de nuestra región. La situación de ellos es muy dramática. Keiko, sí. Yo entiendo que tú defiendas a tu papá. Yo entiendo. Pero ¿cómo puedes decir que el año 2000 ganó nuevamente las elecciones? Tú sabes muy bien que ese año tu papá y Montesinos hicieron una trampa descarada. Tú lo sabes. Eso fue un fraude y además fue una candidatura que violentaba la Constitución escrita a medida de tu papá. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que he criticado la presencia de Montesinos. Lo he dicho públicamente. Y es verdad que Pero hoy has dicho que tu papá ganó el 90, el 95 y el 2000. No, el 2000 lo ganó. Hizo trampa. Fíjate que yo he conversado con personas que trabajaban en transparencia de esa época y yo les he preguntado, entiendo que han habido denuncias, irregularidades, pero en ese proceso, ¿ha habido algún tipo de fraude? Y me dijeron que no. Esa fue la respuesta. La candidatura era fraudulenta. La sola candidatura de tu papá era fraudulenta. Bueno, yo no estoy aquí, Jaime, para hablar de todo el periodo del gobierno de mi padre. Ojalá me dieras la oportunidad de poder hablar de algunas de mis propuestas. Candidato, no dudo de sus buenas intenciones, pero con todo respeto, si me lo permite, es importante dar propuestas concretas, conocer bien su plan de gobierno y tener un plan específico para poder gobernar al país, porque el país no se gobierna con frases utópicas, sino con hechos. Está usted hablando de petróleo, está usted hablando de energía, está usted hablando de todos ellos, ¿los va a nacionalizar? ¿Los va a estatizar? Tenemos que nacionalizarla. Le explico, señor Castillo, cuando los países no tienen palabra, estos empresas transnacionales las llevan a centros de arbitraje internacional y donde le embargan todo al Estado peruano. O sea que igual va a pagar. O sea, ya no son tontas, ¿no? Antes, en los 60, 70, las podían expropiar y había que pasarse años litigando para conseguir que se les pague el robo. Ahora no. Pero bueno, así es el mundo.